La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lunes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo del 6 al 11. Un sábado Jesús entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Los escribas y fariseos estaban acechando a Jesús para ver si curaba en sábado y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus intenciones, le dijo al hombre de la mano paralizada: «Levántate y ponte ahí en medio». El hombre se levantó y se puso en medio. Entonces Jesús les dijo: «Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella?». Y después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: «Extiende la mano». Él la extendió y quedó curado. Los escribas y fariseos se pusieron furiosos y discutían entre sí lo que le iban a hacer a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Lucas, vemos que la sinagoga se convirtió en un lugar de encuentro, pero también en un lugar de desencuentro. Lugar de encuentro porque Jesús se hace presente, llega allí para enseñar con sus palabras, pero también para enseñar la misericordia de Dios con sus gestos y sus acciones salvadoras. Pero también es lugar de desencuentro porque los fariseos y los escribas que estaban allí rechazan a Jesús y están buscando la forma de ponerle trampa y de llevarle a los tribunales y a la muerte. Jesús entró en la sinagoga, los escribas y fariseos, así como también el hombre con la mano derecha paralizada, estaban ahí. El Señor pasa de la palabra salvífica a los hechos salvíficos. En cambio, los escribas y fariseos, que también enseñaban, no dan el paso y se quedan en la teoría. Por eso, en otra ocasión dirá el Señor: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no hacen lo que dicen. El ir y el estar en la sinagoga ahora en el templo, en la iglesia, puede comportar estas tres actitudes. Estar allí esperando la misericordia de Dios para ser curados de nuestras parálisis que nos impiden trabajar adecuadamente por el reino de Dios y por el bien de los demás. Primera posibilidad. Otra, estar ahí al acecho de lo que hacen los demás para criticar, como lo hicieron, según el Evangelio de hoy, los escribas y fariseos, que aún estando en el lugar sagrado, en la sinagoga y ante el mismo Hijo de Dios, sus intenciones eran malas, hacer daño, tener de qué acusarlo. Y luego está la tercera actitud, por supuesto, es la de Jesús, la actitud de misericordia de parte de Dios. El Señor Jesús, por su parte, nos muestra la actitud adecuada para poder estar allí. Estar allí en la sinagoga es a la escucha de la palabra de Dios, a la escucha de la voluntad de Dios. Es el lugar de encuentro con Dios, pero también del encuentro con el hermano. Entonces, Él nos hace presente el amor y la misericordia de Dios. Él se quedó mirando a los demás y miró con misericordia al que sufre, le ayudó a recuperar el movimiento de su mano derecha. Era la mano derecha la que más se ocupa. Si los escribas y fariseos ponen en el centro la ley para acusar a Jesús, Jesús, por su parte, pide a aquel hombre que se ponga en el centro. Él pone en el centro al ser humano,
al ser humano con sus limitaciones, con sus fragilidades, pero siempre en el centro. Y luego le concede a aquel hombre la curación. Ante este hecho salvífico, el hombre quedó curado y los escribas y fariseos quedaron enojados. Un hecho bueno, una cosa buena, salvífica, pero produce efectos diferentes según las actitudes de cada uno. Procuremos siempre sentirnos contentos en la iglesia, en el templo, ahora que se han abierto de nuevo los templos. Procuremos sentirnos bien, a gusto dentro de la iglesia para ir al encuentro con Dios, con su palabra, pero también al encuentro con el necesitado. Y procuremos desechar las divisiones, las críticas destructivas y toda clase de situación negativa que no lleva al bien y a la vida, sino que a la muerte. Jesús devolvió, podríamos decir, la vida a aquel hombre de la mano paralizada, pero los fariseos y escribas se confabularon para hacerle daño a Jesús y sabemos que después le llevarán a la muerte. De todas maneras, también su muerte es salvífica y nos libera de todas nuestras parálisis. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.